Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Solo 6 meses después de formar gobierno, sí, 6 meses, algo menos de 6 meses, el actual gobierno alemán se constituyó como tal a mediados de febrero, si mal no recuerdo. Estamos a principios de julio y se constituyó además después de arduas negociaciones, un gobierno in extremis. Pues bien, después de tan poco tiempo, poquísimo, el gobierno de Angela Merkel, que en buena medida, como ya sabemos, está cogido con pinzas, acaba de enfrentar su primera crisis a cuenta de la política migratoria, es decir, de lo previsible, porque en Alemania se habla de unas cuantas cosas más, pero sobre todo se habla de inmigración, de refugiados, de asilo político, de asilo económico, etc. Es el gran tema de la prensa desde hace ya bastante tiempo. Sus socios socialdemócratas, no olvidemos que el vicecanciller de la República, de la Bundesrepublik, es socialdemócrata, es del SPD, quieren dejar la ley migratoria o el ordenamiento migratorio actual tal y como está. Les parece que está más o menos bien, mientras que los socios del CSU, que es un partido con el que la CDU está coligada desde siempre, desde el año 1949, son los cristianodemócratas, los del CSU, pero solo de Baviera, pues estos quieren endurecerla. Al final se han terminado imponiendo los bávaros, lo cual era bastante previsible, porque Merkel puede enfrentar una crisis con otro partido, pero no una crisis interna, es decir, dentro de su propio partido. CSU y CDU son, a efectos prácticos, son el mismo partido. Es decir, en una palabra, que ha prevalecido al final la política de puertas cerradas frente a la de puertas abiertas que preconizaba la propia Merkel y los socialdemócratas alemanes. En tanto que Alemania es el país central de la Unión Europea, el más importante, el más rico, el que más fronteras tiene con todos los países, lo que se decida en Berlín al respecto impactará en toda la Unión. Esto creo que a nadie se le escapa. Lo que no parece claro es que la cosa vaya a solucionarse así tan fácilmente como muchos han pensado en los últimos días. También parece, y en este caso parece bastante claro, que los tiempos de los abrazos y el Refugees Welcome de hace solo 3 años pues han terminado. Pero hay todavía muchos flecos por cerrar y bastantes preguntas, bueno, de hecho hay bastantes más preguntas que respuestas, y estas se irán poco a poco presentando a lo largo de los próximos meses. Os he dicho en alguna ocasión, lo he dicho aquí en el programa, que la política alemana es probablemente la política más aburrida de toda Europa. Es decir, ser analista político en Alemania es pues casi un suicidio, porque realmente en el país es un país donde la estabilidad lo es todo, pues rara vez pasa nada. De hecho, los años de Merkel han sido especialmente tranquilos, de ahí que bien, los programas de debate, pues se debate, pero se debate poco porque no hay mucho que debatir. Básicamente los políticos de aquel país tienden a buscar el acuerdo por encima de todo. El hecho es que dentro de este oasis de estabilidad, que ya no lo es tanto, estuvo el país, la República, unos meses sin gobierno, durante finales, desde las elecciones de septiembre hasta bien entrado el mes de febrero, pues dentro de esta va a decir locura en la que están metidos los políticos alemanes desde hace unos meses, pues los últimos 2 o 3 semanas han sido especialmente enloquecidas. Han sido, de hecho, creo que 2 semanas decisivas para Angela Merkel y como consecuencia para la política migratoria de toda la Unión Europea. Hoy ya ha pasado la crisis del euro. Esto vamos a ponerlo un poco en perspectiva. Es decir, los problemas de la Unión Europea actuales son ligeramente o bastante distintos a los que tenía hace 4 o 5 años. Luego tenemos el Brexit, por supuesto, que es el gran problema, que sigue ahí, no se sabe muy bien en qué dirección va. El problema realmente lo que han hecho en Barnier, que es el negociador europeo, lo que ha hecho es trasladárselo a los ingleses, y en Inglaterra está esperando en Londres. Bueno, se están básicamente peleando entre ellos, pues ese es uno, y el otro es el de la inmigración. Hace 4 o 5 años los dos grandes problemas de la Unión Europea eran la crisis del euro, de la divisa única, que parecía que ahora la cosa está tranquila, y la de la deuda. No quiero decir con esto que se haya acabado esos dos problemas. Probablemente estén aplazados y vuelvan a resurgir en algún momento en el futuro, porque como casi todo dentro de la Unión Europea no se soluciona un problema nunca. Se suele aplazar, se parchea y se le deja, pues le pone una patada hacia adelante, y a la vuelta de 5, 6, 10 años
uno se lo vuelve a encontrar de nuevo. Bien, pues sin la crisis del euro y sin la crisis de los países del sur, Grecia, Italia, España, Portugal, etc., pues la primera preocupación actualmente de los europeos es la inmigración. Esto no es una cosa que yo diga así porque se me haya ocurrido, no hay más que vivir, no digamos en Alemania, pero vamos en cualquier país, Italia, en Francia, en España se habla mucho del tema, en el Reino Unido también, en Holanda, en cualquier sitio. No hay más que ver la cantidad de espacio que los medios de comunicación dedican al tema, y si lo hacen es porque interesa. No nos engañemos, es decir, los periódicos informan de que tienen una capacidad de modificar lo que nos interesa bastante limitada. Es cierto que existen campañas de prensa, pero si no hay voluntad, no hay voluntad. Y a fin de cuentas, hoy con Internet, la información se ha democratizado bastante. No es como antiguamente, que había 4 o 5 periódicos en una ciudad, en el mejor de los casos, y se hablaba de lo que decían esos pocos periódicos. Hoy hay decenas de digitales, además tenemos acceso a la prensa internacional, por lo tanto, el mercado informativo nos da exactamente lo que pedimos, o lo que pide la mayor parte de los lectores y de los espectadores. Bueno, pero aparte de eso se da este tema de la inmigración, se da en gran cantidad de conversaciones privadas con familiares, con amigos, bueno, las que se mete el asunto, de una manera, el asunto de los refugiados, quiero decir, de una manera o provocada o accidental, pero ¿quién no ha discutido con compañeros de trabajo, con su padre, con sus primos, con los amigos, etcétera? Ha discutido a lo largo de los últimos 3 años, que es cuando la cosa se ha puesto dura, que no ha discutido sobre este tema. Yo creo que en Europa, desde luego, prácticamente todo el mundo. Y llevamos así 3 años, desde que en el verano de 2015 se produjese aquella estampida, creo que es la palabra correcta, a través de los Balcanes. La estampida además la pudimos ver todos por televisión porque es que la retransmitieron literalmente por televisión. La cuestión es que a pesar de que el problema sigue ahí, no se ha solucionado una vez más, se ha ido parcheando con mayor o mejor o peor fortuna, pero se ha ido parcheando en definitiva, sigue ahí y eso nos lo recuerda un día sí y al otro también los rescates de balsas, de cayucos en las aguas del Mediterráneo, en las aguas del Atlántico, que se dirigen hacia las Islas Canarias. Hablando de miles de personas, todos los años, desde 2015, la travesía por el Mediterráneo existe desde mucho antes, pero se ha intensificado a raíz de los problemas que ha habido en Oriente Medio y de los problemas que ha habido en Libia. Esto ya lo comenté en un programa que hice el mes pasado, sobre el tema este del Aquarius, pero vamos, que el problema sigue. Y siguen con la preocupación tanto en los países del sur de Europa como en los del centro e incluso en los del norte. Las noticias sobre refugiados, sobre inmigración, son continuas, cosa que, por ejemplo, hace 10 años no sucedía. Podía haber alguna noticia puntual, un verano un poco más o menos caliente, pero realmente no es omnipresente como sí lo está siendo desde básicamente el año 2015, creo que es el punto de inflexión, ¿no? Que curiosamente es cuando se empiezan a solucionar los problemas, o solucionar entre comillas los problemas económicos. El hecho es que las autoridades europeas ante esta realidad, y está ahí, no han sabido buscarle una salida o buscarle al menos una solución. En principio, la política migratoria de Europa, podemos pensar, claro, no han sabido buscar una solución porque aquí entra cualquiera. Eso no es cierto. Aquí no entra cualquiera. La política migratoria de Europa es dura. Y cualquier persona que ha tenido que inmigrar desde fuera lo sabe. Ha tenido que pasar, no digamos ya si viene del África subsahariana, pero si viene de América, por ejemplo, pues también pasa las de Caín. Es decir, no es nada fácil entrar en la Unión Europea si pretendes hacerlo ilegalmente. Si pretendes hacerlo legalmente, con un visado no hay ningún problema. Bueno, ahí tenemos las vallas de Ceuta y Melilla, ante cuya sofisticación palidece la verja fronteriza entre los Estados Unidos y México. Esa es la cruda realidad. La de Melilla en concreto, que es una obra digna de ser vista, uno lo ve y piensa que Melilla, la ciudad en sí, es una prisión de alta seguridad, por lo que tienen puesto en la frontera, no sé cuántos kilómetros tiene, debe tener unos 15 kilómetros. Bueno, esta está formada por 2 vallas paralelas de como 6 metros de altura, están dotadas de alambre de púas, por supuesto, las famosas concertinas, mallas antitrepa, tienen sensores de presencia, tienen también cámaras de videovigilancia con un puesto común desde el que se vigila toda la frontera. Pues bien, a pesar de que no es fácil entrar, y ahí tenemos el caso de las vallas en Ceuta y en Melilla, el hecho es que, bueno, por lo menos por tierra no es fácil entrar, es algo más sencillo hacerlo en grupo y hacerlo por mar. Eso es lo que estamos viendo en el mar en el Mediterráneo, desde hace años.
Es decir, los inmigrantes siguen entrando, entran por el mar Egeo, por el Mediterráneo central o por el mar de Alborán, que es el que está, es esa porción del Mediterráneo que está justo debajo de Andalucía. Y lo vienen haciendo además en grandes cantidades desde hace años, y cantidades que o aumentan o se estabilizan, pero ya en niveles muy altos, desde hará cosa de un lustro aproximadamente. De hecho, este año no ha parado la estampida, en este caso marítima, no ha parado. En los 4 primeros meses del año 2018 he ido a mirar los datos oficiales. Sabéis que en esto se calcula o se estima que han entrado tantos. Bien, los datos oficiales los contabiliza. Al final hay organizaciones para todo en este mundo. Bueno, pues la Organización Internacional para las Migraciones, la IOM, o OIM, si lo decimos con las siglas en español, que pertenece a la ONU, es un organismo de Naciones Unidas, te da los datos exactos. Los primeros 4 meses del año 2018 han entrado en la Unión Europea unas 18.500 personas. El 40% llegaron a Italia, entraron por Italia, el otro 40% por Grecia y un 20% por España. Ojo, estos son llegados oficiales, registrados por las autoridades, en una palabra. Es decir, estos son los que han atrapado. Otros burlan a las patrullas marítimas y tocan tierra, pues en Andalucía, en las costas andaluzas, en las costas de Canarias, por ejemplo, de Sicilia, las islas griegas. Más cubrir el mar Egeo es realmente complicado porque estamos hablando de centenares de islas, de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, meros islotes, sin siquiera vigilancia y un par de pueblos. Es probablemente el mar de todo el Mediterráneo, el mar más complicado de controlar. El hecho es que una vez ese inmigrante ha entrado en el espacio Schengen, que no es exactamente lo mismo que la Unión Europea, pero pertenece a grandes rasgos a la Unión Europea. Todos los países Schengen son de la Unión Europea y luego hay unos cuantos más que se han metido. Y luego hay países todavía en la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido, que no están en Schengen, pero podemos identificarlo así, grosso modo, el espacio Schengen con la Unión Europea. Pues una vez ha entrado un inmigrante, ya haya entrado por Grecia, por Italia o por España, ha entrado al espacio Schengen, ya puede moverse libremente sin controles fronterizos por un área gigantesca. Realmente gigantesca, un área de 4 millones de kilómetros cuadrados y 26 países. 26 países que van desde Portugal hasta Finlandia. Ante un problema semejante, la Unión Europea no tiene una política migratoria común. Esto es una de las cosas que hemos podido ver a lo largo de los últimos años. Tienen, unas directrices más o menos comunes, han tenido que crear agencias a toda velocidad, como esta de Frontex, pero vamos, que no hay una política migratoria real. Estamos hablando de política, no de medidas de último recurso, como pues la Operación Sofía y estas cosas de, vamos a evitar que entren o al menos que no se ahoguen en el mar. Estamos hablando de que exista una política común. Eso no existe porque no puede existir, porque son demasiados estados. Es decir, hay estados más propensos a abrir las fronteras, como la propia Alemania, por ejemplo, o el caso de España desde que está Pedro Sánchez, aunque también lo era con Mariano Rajoy, mientras que otros quieren cerrarlas a cal y canto. El ejemplo más claro pues son ciertos países del este, como puede ser Polonia o Hungría. Polonia no está tanto en las rutas migratorias, pero Hungría sí. Hungría está en la ruta de los Balcanes y ya vimos como su presidente, como Víctor Orbán, pues puso el grito en el cielo, y lo sigue poniendo siempre cada vez que hay una crisis o hay amenazas de que puedan entrar inmigrantes ilegales en Hungría. Bien, en Europa el debate en los últimos 3 años ha oscilado entre ambos. Entre los gobiernos aperturistas, llamémosles así, o aperturistas por lo menos de las fronteras, y los que prefieren tenerlas cerradas. No cerradas totalmente, pero sí con los controles de entrada más restringidos. Este debate ha sido hasta tal punto que la política migratoria ha marcado todas las campañas electorales que ha habido en Europa en los últimos años. Campañas como la francesa estuvo muy marcada por el tema de la inmigración. Para Marine Le Pen fue su gran caballo de batalla. La holandesa también del año pasado. La alemana del año 2017, del mes de septiembre del año pasado. O la italiana de este mismo año, del mes de marzo. En todas se ha hablado y se ha hablado muchísimo del tema de la inmigración.
En España, curiosamente, no se habló. En las dos campañas que hubo seguidas, en 2015 y en 2016, o se habló muy poquito y por encima. Pero bueno, tenemos una dinámica demográfica de inmigración algo diferente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Francia o en Alemania. De ahí que el tipo de inmigrantes que llegan son diferentes. Entonces, o se integran más rápido, no tengo ni idea. El hecho es que, bueno, se integran más rápido, porque he dicho en muchas ocasiones, aquí no hay guetos, como si los hay ni no-go zones de estas que aparecen pues en Estocolmo o en ciertas ciudades alemanas. Por lo tanto, al no haber esos problemas asociados a la inmigración, pues no es un asunto de debate. Este último mes sí se debatió mucho por la cosa esta del Aquarius, pero no es un asunto que los españoles le dediquemos demasiado tiempo, aunque se lo dedicamos a pesar de que aquí, por ejemplo, los refugiados de Siria no llegaron, o llegaron muy poquitos, vamos, pero sí se habló bastante. Bueno, el hecho es que mientras el espacio Schengen exista, y el espacio Schengen es un gran invento, cualquiera que lo disfruta lo valora y lo valora mucho, el poderte mover por toda Europa sin necesidad de estar pasando controles de pasaportes ni nada de esto, pues mientras esto exista, de nada sirve que unos sean más duros y otros sean más blandos. Es decir, que un gobierno se ponga durísimo, pongamos por caso el de Hungría, mientras otro es muy blando. Es decir, si el inmigrante entra por Alemania y después a partir de ella se puede desplazar a Hungría. Es decir, no es más, no le hace falta más que entrar por el país suave y continuar hasta el país duro, si su destino es quedarse en el país duro, es decir, trasladarse libremente porque lo puede hacer. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con mucho inmigrante africano que llegan a España o a Italia y una vez dentro no se quedan ni en España ni en Italia, se dirigen directamente hacia Francia, por ejemplo, por múltiples razones, porque conocen el idioma, porque vienen de países francoparlantes del África Central o porque tienen ya familiares o comunidades de acogida que llevan muchos años establecidas. Ya hay un puente migratorio. Es decir, hay un puente migratorio entre, Mali y Francia, mientras que no lo hay entre Mali y España. La cantidad de malienses que hay en Francia pues es muy grande. Es cierto que también en Mali se habla francés, lo cual tiene cierta lógica. Este fue el caso del Spiderman de París, este tipo que hace cosa de un mes y pico trepó 4 por unas terrazas, por una pared, trepó 4 pisos para rescatar a un niño que se iba a caer. Que al final pues le han dado, Macron le dio la nacionalidad francesa y creo que es bombero después de la gesta que hizo, que la verdad fue una cosa admirable. El hecho es que este tipo era un maliense que había entrado por Italia, esto no sé si fue en mayo, su heroicidad, pues había entrado por Italia en una patera, por supuesto, en el mes de septiembre. Esto pasa algo similar, por ejemplo, con los refugiados sirios, que todos querían ir a Alemania, ninguno quería ir a ningún otro sitio. Realmente estaban atravesando los Balcanes, pero con el único objetivo de entrar en Alemania. De modo que al final todo depende un poco de lo que haga en este aspecto Alemania y en menor medida Francia. Alemania es el destino favorito de la mayor parte de inmigrantes por razones que no son difíciles de entender. Es el país más rico del continente, el que más empleo crea. Y muchos pues vienen con esa idea. Si se han jugado la vida es porque lo que buscan es un empleo que les compense los sinsabores que han tenido que arrostrar pues, durante su travesía desde el otro lado del mundo. Pues bien, eso es lo que se ha despachado estas 2 últimas semanas en la crisis final, por lo menos esta fase de la crisis política, quiero decir. Es decir, o seguir con la política actual, que en algunos aspectos es muy permisiva, o cerrarla. Cerrar la frontera o ponerlo realmente difícil, o endurecerla, en una palabra. El acuerdo que ha cerrado Merkel con el CSU hace solo un par de días va en la línea de lo segundo, va en la línea de endurecerlo. En principio, ojo, que esto no es más que un acuerdo que se puede deshacer mañana, se reforzarán los controles fronterizos, los internos, se crearán unos campos de tránsito para inmigrantes que ya están dentro y después otros campos, una especie de campos de refugiados en África. Pues en Argelia, en Túnez, Marruecos, en Libia, donde se tendrá a los inmigrantes que quieran llegar hasta la Unión Europea concentrados. Claro, no pueden llamarle campo de concentración y menos llamándose Alemania, pero van a ser eso, en definitiva. Campos de concentración, evidentemente con unas medidas o con unos
de una naturaleza muy distinta a lo que fueron los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, unos campos donde van a estar, o eso es lo que han dibujado sobre el papel, van a acogerlos allí, a preguntarles que dónde quieren ir y en virtud de qué. No, vamos a pedir el asilo político. Bueno, pues en lo que se resuelve ustedes se quedan aquí y no se echan al mar a jugarse la vida. Y lo mismo cuando hayan entrado ya dentro, en el caso de que los hayan agarrado y estén dentro de la Unión Europea. Si pueden quedarse, se quedarán, y si no, se les deportará. Bien, eso es lo que más o menos han cerrado ahora. De hecho, la idea le pareció tan brillante a Merkel que fue a refrendarla automáticamente con los líderes de la Unión Europea, los principales, por lo menos, o al menos los más afectados, con Macron, con Giuseppe Conte, que es el primer ministro de Italia, con Pedro Sánchez, que anduvo por Bruselas, con Tsipras, el griego. Y luego ya, una vez cerrado esto, lo que fue a cerrar fue la vía de agua que se le había abierto dentro de su propio partido, es decir, con su ministro de Interior, que se llama Horst Seehofer y que es de la CSU. Ahí sí que la cosa yo creo que ya pensaba ya que se le hundía el barco y que iban directos a nuevas elecciones después del verano. Bien, a Merkel le ha salido bien por ahora. Se ahorró 2 disgustos. Uno, el que iba a darle Giuseppe Conte, que iba con ganas de guerra, presionado, evidentemente, por su propio gobierno, y otro, el que le había dado Seehofer, amenazando con romper el gobierno. Consiguió salir de nuevo in extremis. Esta Merkel, al final, después de tantos años, se ha demostrado como una auténtica superviviente, o sea, fabulosa, una verdadera Houdini. La política se escapa de todo. El hecho es que a estas alturas ya respira aliviada, pero claro, más allá de enunciar las líneas maestras de la nueva política, yo veo que se abren un montón de interrogantes. Queda muy bonito decirlo, ponerlo en el teletipo, pero yo a partir de ahí, una vez lo leí, de hecho, en los teletipos el otro día, dije, bueno, empecé a hacerme preguntas. Una, por ejemplo, y creo que esta es fundamental, es en qué países se construirán esos campos de refugiados. ¿Quién los administrará? ¿Qué capacidad tendrán? Es decir, ¿dónde van a estar? ¿Cuántos van a caber? ¿Quiénes van a ser los dueños de esos campos? ¿El quién lo va a financiar? Parece ser que es obvio, porque lo va a pagar la Unión Europea, eso es seguro. Claro, el hecho es que ni Argelia, ni Marruecos, ni Túnez, ni Libia han mostrado interés alguno en tener campos de refugiados. Y si lo mostrasen, que quizá previo pago lo demuestran, pues será, claro, ya digo, previo pago, es decir, a cambio de dinero. Pero claro, tampoco ha quedado muy claro quién lo va a desembolsar todo ese dinero. ¿Va a correr a cargo de Alemania, de la Unión Europea? ¿Cómo se lo van a repartir? Es decir, ya solo en la cosa esta de los campos de refugiados, que todos se miraban encantados de haberse conocido, como veis, hay un montón de incógnitas. Tampoco se sabe dónde se levantarán los campos estos de tránsito dentro de la Unión Europea. Es decir, ¿se repartirán por toda Europa o solo estarán en Grecia, en Italia y en España? El martes pasado, cuando hizo el acuerdo con Seehofer, hablaron incluso de tener unos campos secundarios dentro de la propia Alemania, campos exclusivamente alemanes, que estén facultados para rechazar a inmigrantes aunque se hayan registrado en otro país de la Unión Europea. Es decir, uno que ha entrado por Italia, ya se registra en Italia, está bien, se dirige a Alemania, allí lo agarran y se lo llevan al campo. Eso es uno de los acuerdos con los que llegó con Seehofer, es decir, con el ministro del Interior. Esto le ha tranquilizado bastante, la verdad. Pero claro, le va a dar problemas a la propia Merkel con Olaf Scholz, que es el vicecanciller, que es del SPD, y que ya en el pasado se negó a este tipo de campos de tránsito. No solo a nivel europeo, sino también, por supuesto, a nivel alemán. No lo sé, yo no quiero tampoco ser adivino. Ya veremos en qué queda la cosa, pero es poco probable que se quede aquí. O al menos yo lo veo así. Es decir, las críticas a la gran coalición arrecian desde todos los lados, desde la izquierda, desde la derecha, y es en la cuestión migratoria donde cristaliza todo el descontento. Para la izquierda alemana, Merkel es demasiado dura y se está dejando llevar por los halcones de su propio partido. Y para la derecha es muy blanda. Es decir, desde Alternative für Deutschland han llegado a decir algo así como que tiene la frontera hecha un colador y que pasa cualquiera. Bueno, es la clásica exageración a la que son tan dados en este partido, pero esta idea ha calado mucho en la opinión pública alemana.
Así que es por ello que, al menos yo creo, que la paz que ha comprado Merkel con este acuerdo será una paz efímera. O sea, un simple parche que más pronto que tarde se terminará descosiendo. Una oyente mexicana que vive en Israel y que se llama Natania tiene una cuestión sobre el retorno de los sefarditas a Sefarad, es decir, a España. Es todo el asunto del retorno de los judíos a Sefarad, que en realidad no se maneja como judíos, sino en realidad cualquier persona cuyo apellido pueda uno esté en la lista de los apellidos de aquellos judíos judaizantes que fueron expulsados en su momento. Me he encontrado con un montón de cosas en el camino sumamente burocráticas, en donde nos piden tácitamente, dice, entregue todos los documentos que tenga, no tenemos estándar, todo lo que se le ocurra. Y bueno, en nuestro caso, mi esposo se apellida Bravo, y hay cordiales y hay expulsados y hay judíos y bueno, puedo coleccionar una gran cantidad de documentos españoles al respecto, pero confirmar la consanguinidad, la línea, es complicado. Lo único que en realidad me he dado cuenta es que hay una gran cantidad de personas enriqueciéndose a costa de esto. Pues mire, Natania, conozco algún caso en persona y no le ha sido difícil. Al menos difícil conseguir el pasaporte español, quiero decir. Esto ha sucedido, el caso que conozco es en Turquía, y no ha tenido problemas, al menos para una comunidad sefardita muy asentada como era la suya. Y bueno, como te estoy hablando de la comunidad sefardita de Esmirna, que pues lleva siglos, fue uno de los lugares donde muchos de los sefarditas se fueron al Imperio Otomano y todavía siguen allí. Otros salieron de allí para irse a Sudamérica o para irse al propio Israel ya en el siglo XX. El hecho es que, según me contó cuando consiguió este hombre la ciudadanía española, me dijo que a él le bastó con muy pocos documentos y bueno, con hablar español y con el certificado del rabino. Es decir, es una comunidad muy antigua, ya digo, y con eso le bastó. Luego, los sefarditas en esa zona del mundo todavía hablan español ladino y eso al parecer es definitivo. Es muy sencillo detectarlo. Si tu familia ha venido hablando, el español ladino es básicamente español del siglo XV. Es muy gracioso escucharles hablar o verlo escrito. Lo entiendes todo, pero te suena un poquito extraño. Bueno, pues cualquiera que hable ladino les automáticamente, vamos, con eso, el certificado del rabino, poco más, se lo llevan. Entre los que pasaron a América, que muchos sefarditas terminaron siglos después de la expulsión, terminaron en América, o en Argentina, o en Venezuela, pues ya no lo sé. Si algún oyente se conoce más sobre este tema, pues que nos lo cuente. Yo le estaré muy agradecido porque este es un tema que me interesa. Para los que no sepan de qué va esto, que claro, no todo el mundo tiene que saber de qué va esto del pasaporte español, los sefarditas, etc., cualquier descendiente de los judíos sefarditas expulsados por los reyes católicos en 1492, cualquiera puede solicitar la nacionalidad española. Esto es por ley, quiero decir. Hasta el año 2015 el que la solicitase tenía que ser residente en España. Y desde el año 2015 cambiaron la ley y puede hacerlo cualquiera. No importa dónde iban, en cualquier lugar del mundo o del sistema solar. Allá donde esté ese sefardita que pueda acreditar que efectivamente es descendiente de esos que expulsaron, tiene que pasar unos trámites y obtiene el pasaporte. A mí personalmente me gustaría que volviesen todos. Esa es la verdad, porque yo creo que en toda la historia no ha habido hispanos con más ganas de serlo que los sefarditas. Y a los hechos me remito, los tenemos 500 y pico años después, todavía siguen hablando español. Bien, vamos con una llamada más. Supongo que os habrá llegado, a los que la pedisteis, os habrá llegado ya la camiseta aquella que hice el mes pasado, con esa frase de Cicerón sobre historia veroeste, una frase en latín, ¿no?, sobre la historia. Bueno, pues a José, un oyente de Nueva York, le ha llegado y así lo consigna en su llamada. Quiero avisar de que ya recibí la camisa con la frase de Cicerón. Espero que puedas continuar con la empresa que la mandaste a hacer y muchas gracias y saludos a todos. Pues me alegro mucho, José, espero que la pases con gallardía por la Gran Manzana, y si algún gringo te pregunta, se la traduces amablemente y le dices de mi parte que ya está tardando en aprender español,
que además de ser el latín del siglo XXI, porque proviene directamente del latín, pues además de eso es la lengua en la que se hace la contrahistoria y no podrá escucharla nunca si no sabe español. Muy bien, pues con esto, si habéis tenido algún problema con la camiseta esta, no tenéis más que decírmelo y yo hablaré con la gente de Everpress, pero vamos, por ahora nadie me ha dicho nada, todo lo contrario, me han mandado algunas fotografías con la camiseta puesta. Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos tiene preparado un comentario hoy, magnífico como siempre, sobre las elecciones en México, sobre AMLO. Hartos de crímenes y de corrupción, hartos de los modos desdeñosos de los políticos, hartos de las ofensas gringas, hartos de esperar una prosperidad que apenas se asoma por barrios. Hartos de tantas cosas, los mexicanos se encomiendan a quien promete los cambios sin el lastre del que incumplió desde el poder. ¿Quién más, quién menos sospecha que ni Andrés Manuel ni la Presidencia de México tienen capacidad alguna para resolver los problemas derivados de la suma de mezquindades de millones de individuos a diario desde hace ni se sabe y con enorme capacidad de contagio? Nadie le discute a Andrés Manuel su buena intención, sí sus propuestas y, por supuesto, su mesianismo, al pensar que él triunfará donde los demás fracasaron, porque él es mejor, él tiene más poder. Él es la encarnación de la chiripa o sencillamente es su destino mandar. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya terminamos el programa de hoy, miércoles 4 de julio, por cierto, fiesta nacional de los Estados Unidos, y yo me despido de vosotros hasta mañana.